Así que voy a hablar un poco sobre la sinusitis crónica, pero específicamente, brevemente voy a repasar un poco los tratamientos, lo que llamamos el tratamiento médico máximo que deberemos todos conocer antes de contemplar cirugía, y algunos conceptos nuevos, como el concepto de los endotipos de sinusitis crónica y dónde tiene el lugar ahora los nuevos biológicos que estamos viendo en el mercado, especialmente en los Estados Unidos y Europa. Así que solamente para la definición clínica de sinusitis crónica es una condición inflamatoria, no infecciosa, inflamatoria, que los pacientes presentan con síntomas que incluye 2 o más de los síntomas aquí marcados: obstrucción o congestión nasal. Hay rinorrea, especialmente con color, pero también sin color, y presión en la cara o dolor en la cara, y reducción o pérdida del olfato por más de 12 semanas seguidas. Y claro, a no confundir las exacerbaciones agudas de la sinusitis crónica con otra condición que no vamos a hablar hoy, pero muchos de los primarios lo ven muy frecuente, que era la rinosinusitis aguda, que típicamente la mayoría de esos casos son infecciones virales, no son bacterianos, se pueden convertir a bacterianos, especialmente después de 10 a 14 días de una infección viral, y hay que darle antibióticos a ese punto, pero la mayoría son virales. En la sinusitis crónica estamos hablando de una enfermedad crónica, inflamatoria, que corre paralelo con otras enfermedades inflamatorias de la vía aérea, incluyendo la rinitis alérgica y también el asma, la vía aérea inferior. Así que estos eran conceptos ya un poquito ya más viejos, de los 90 al principio del milenio, donde veíamos la rinosinusitis crónica como desde el punto de vista de los factores asociados, no con todo el mundo, pero era variable. Así que conocíamos que veíamos pacientes con esta enfermedad inflamatoria que la llamamos sinusitis crónica, y tenían estudios que vieron que tenían cambio en el microbioma de la nariz y de los senos paranasales, asociado con el biofilm, como ven los dentistas en los dientes, creando inflamación, creando superantígenos donde crean más inflamación, y también pueden ver asociación con alergia, también remodelación del hueso con una infección o inflamación crónica que vemos osteitis, infección bacteriana en algunos o de hongo en otros, y otros factores también sistémicos, comorbilidades, diabéticos, etc. También algunos, aunque es más raro, hay factores congénitos que pueden también estar asociados con la sinusitis crónica. También vimos que estos factores inflamatorios, que son los principales, están afectados no solamente por el microbioma de la nariz y los cambios en el microbioma, por la misma inflamación que ocurre localmente, pero también por factores anatómicos, que es donde vienen los otorinos cuando vienen a operar a estos pacientes, o factores mucociliares, primarios o secundarios, más común secundarios, donde han tenido tanta inflamación y tantas infecciones secundarias por el bloqueo y la inflamación, donde puede afectar las cilias normales de los senos paranasales, y esos son cambios permanentes que ocurren en estos pacientes. Y es la razón que hacemos muchos de los tratamientos que vamos a hablar. Así que es un ciclo vicioso que empieza con alguna cosa que crea inflamación. La inflamación es una reactividad celular con citoquinas, no tan grave como vemos con COVID, pero es similar en muchas maneras, donde hay una inflamación. Muchos de estos individuales tienen predisposición genética y no sabemos por qué, pero también esa inflamación puede crear más daño permanente a la cilia o el tejido, y después tienen secundariamente
tienen las defensas locales inmunológicas están completamente cambiadas. Y si el paciente es un paciente que fuma cigarro y eso, estas defensas están menos todavía. Y estos cambios pueden entonces darle la oportunidad del microbioma, de las bacterias que normalmente están en la nariz, que trabajan con el sistema inmunológico de la nariz para protegernos, le dan chance a otras bacterias a coger dominación de los senos de la vía aérea superior, y empieza un ciclo vicioso de infección, inflamación y más cambios permanentes de los tejidos. En los últimos 10 años hemos visto estos conceptos de endotipos. Normalmente, hasta últimos 10 años, siempre hablamos de la sinusitis crónica como dos fenotípicos, como los sinusitis crónica sin pólipos o sinusitis crónica con pólipos. Y en eso vimos la asociación en la clase de reacción inmunológica que tienen esos dos fenotípicos. Uno es una reacción tipo 1, que es predominantemente con neutrofilia, que vemos aquí abajo, y estos son los pacientes sin pólipos. Y otros son predominantemente por la avenida de IL-4, IL-13 y IL-5, que produce eosinofilia, y eso es la clase de reacción inmunológica que vemos en pacientes con pólipos. Últimamente ha habido mucho estudio sobre los fenotípicos y los endotipos, y esto es la posición de IPOS, que es el statement de posición europea de sinusitis crónica, y ellos empezaron, eso fue este año, empezaron una clasificación nueva para reconocer la diferencia en los endotipos 2 y non-2, porque de verdad hay el 1 y el 3 que son totalmente diferentes que el 2, que es con eosinófilos. Pero también ha visto que la distribución es diferente en algunas de estas clases de sinusitis crónica. Algunas sinusitis crónicas están localizadas a un lado y otras esa es más difusa. Y claro, algunas sinusitis crónicas son primariamente basados en inflamación de la nariz y no tienen ningún problema estos pacientes sistémicamente con otras enfermedades. Así que estos son las sinusitis crónicas primarias que están o localizadas o difusas, y entre cada categoría tiene tipo 1 o tipo 2 o no tipo 2. Y algunos ejemplos de lo que le llamábamos antes los clásicos fenotipos que veíamos clínicamente eran los pacientes con sinusitis alérgica micótica que están aquí arriba. De verdad es una enfermedad primaria localizada, especialmente en un lado cuando está más joven el paciente, y son de tipo 2, eosinófilos. Otros pacientes tienen sinusitis aislada en un lado que no sabemos, no es odontogénica, pero ese un lado puede ser el nefinoide, por ejemplo, y vemos que no tienen eosinófilo el tejido, y eso era localizada, pero que no es tipo 2. Y entonces la mayoría de las sinusitis que vemos nosotros, especialmente con pólipos, que están en esta categoría aquí, que son primarios difusos con tipo 2, con eosinófilos, que están los sinusitis con pólipos, la sinusitis crónica con eosinófilos, y otras sinusitis bien comunes que vemos asociados con eosinófilos. En los non-eosinófilos sinusitis son el tipo non-2, que son difusas y primarias. Recuérdase que teniendo pólipos no quiere decir que es específicamente tipo 2. Hay pacientes que están en non tipo 2, casi el 30% de pacientes que tienen pólipos pueden tener non tipo 2, sin eosinófilos. Así que teniendo pólipos solamente no automáticamente lo ponen en un endotipo de tipo 2. Y igualmente hay pacientes con tipo 2 que no tienen pólipos que pueden entrar en este grupo también. Y por eso ahora lo que estamos desarrollando es
seguir el tratamiento que escogemos basado en el desarrollo de los endotipos, mientras que es donde hay mucha ahora evidencia y estudio. En el secundario, la sinusitis secundaria es igual, pero son pacientes que tienen problemas sistémicos. Tenemos la enfermedad de Sharp-Strauss, tenemos el Wegener's, tenemos el disquinesia ciliar, cystic fibrosis, etc. En esos pacientes igualmente puede estar localizado o difuso. Algunos son por patología local, como las personas que tienen una micetoma o tiene algo odontogénico después de una extracción dental del maxilar o un tumor que crece en un área. También puede ser mecánico porque las cilias no trabajan, como en el cystic fibrosis. Puede ser inflamatorio, como en el Wegener's, o puede ser un problema de inmunodeficiencia por la inmunidad. Y ahí tenemos la inmunodeficiencia de inmunoglobulinas o otras clases de inmunodeficiencias. Así que, ¿qué es el tratamiento médico máximo? El tratamiento médico máximo, aunque están operados o no están operados todavía, es similar. Es controlar la producción de la citocaína, controlar la inflamación secundaria por esa producción, la producción de biofilm también, si se puede controlar, especialmente en el tiempo postoperatorio, si son pacientes que se operan. La producción del moco bien espeso que vemos en muchos de estos pacientes que se convierte en costra, y las infecciones bacterianas secundarias también hay que controlarlas, igual que cualquier enfermedad sistémica que vemos de comorbilidad, hay que estar bien controlado también. Así que hay muchos tratamientos que hemos usado. Ustedes conocen algunos de estos. Hoy en día en los pacientes sabemos que aunque sea la sinusitis aguda o crónica, sabemos que enjuagando los senos paranasal los ayuda a diluir muchas de esas citocaínas y enjuagarlas si lo hacen diariamente. En los pacientes postoperatorios es por vida el tratamiento, y estos son de tratamiento irrigaciones, no son los sprays de salina. Estos son de verdad no es tanto solamente la salina, pero es la salina de alto volumen, donde es la presión que es con lo que limpian los senos paranasales. Y algunas veces hay que hacer cirugía solamente para poder más efectivamente usar estas irrigaciones a controlar la inflamación, que es una de las razones principales por qué hacemos la cirugía en los pacientes con sinusitis crónica. También le podemos agregar diferentes productos tópicos a las irrigaciones o individualmente en forma de spray o nebulización. En irrigaciones pues, usamos diferentes productos. Yo no lo uso muy común, pero sí han usado el shampoo de niño, otras soluciones para disminuir la mucosidad espesa. También los esteroides tópicos combinados de alta concentración como budesonida o mometasona en las irrigaciones mismas. Irrigaciones con miel de manuka, no lo he usado mucho yo, pero tengo colegas que lo han usado porque tiene formulaciones. Esta miel tiene propiedades antiinflamatorias, antibacterianas. También usamos, basado en cultivos siempre, antibióticos tópicos o orales si hay infección secundaria en los senos paranasales. Siempre le sacamos un cultivo endoscópicamente y basado en el cultivo, entonces lo tratamos a los pacientes. Todavía usamos muchos esteroides orales, principalmente porque los esteroides orales todavía son el producto más fuerte que tenemos para parar, o por lo menos temporalmente para parar esta reacción inflamatoria, para dejar que el cuerpo se sane un poco y que baje la inflamación y tratar de eliminar la infección secundaria con antibióticos. Entonces, también en algunos casos hemos usado tratamiento de macrólidos, los macrólidos, pero esto es por largo plazo, de baja concentración, y es solamente para el efecto antiinflamatorio, igual como usamos los esteroides orales. Yo personalmente no he usado mucho los macrólidos, otra vez tengo colegas que lo han usado. Basado en la evidencia, esto ayuda, pero es principalmente en casos postoperatorios que uno ve
que está otra vez volviendo algunos pólipos en los pacientes y específicamente para sinusitis crónica con pólipos. Los biológicos es principalmente en los Estados Unidos para pacientes ya operados que tienen recurrencia rápida de pólipos con todo que han hecho cavidades radicales. Ahora, lo importante aquí es entender qué es lo que uno quiere decir por cavidades radicales, porque en estos pacientes con pólipos la tendencia es todavía para los otorinos hacer mínima cirugía en todos los pacientes, aunque tenga pólipos o no. Y de verdad, la cirugía es diferente para pacientes con pólipos y pacientes especialmente que tienen problemas inflamatorios sistémicos, como fibrosis quística y otras condiciones que producen pólipos. Y en esos pacientes somos radicales en el sentido que conectamos el etmoide, limpiamos toda la aceptación del etmoide hasta la órbita, quitamos toda la membrana, abrimos bien el efinoide para unirlo al etmoide y entonces abrimos bien el frontal y el maxilar. Y si eso solo no es suficiente, alguna vez hacemos lo que llamamos sinusotomías extendidas, donde comunicamos los dos frontales quitando la pared entre los dos, bajamos toda la pared medial del maxilar para hacer casi una maxilectomía media y comunicamos los efinoides atrás quitando el tabique interseno entre los dos senos para poder entonces seguir los pacientes, los controles en el consultorio con las irrigaciones tópicas para que le penetren bien sola o con medicamentos antiinflamatorios. Y entonces, para los pocos pacientes que vemos con pólipos recurrentes, con todo eso, esos son los pacientes que estamos entonces ahora usando biológicos. Probióticos es investigacional y todavía no hay nada en el mercado americano que está con evidencia que ayuda. Así que aquí tenemos del International Consensus Statement of Allergy and Rhinology, que fue publicado hace 2 años, de la Sociedad Americana de Rinología, y es un libro de peso y es de sinusitis crónica, y lo que hicieron a ver toda la evidencia científica de los últimos 10 años sobre la efectividad, el efecto de estos diferentes productos comunes. Y vemos de lo que está en verde son los que está bien recomendable porque tiene por lo menos evidencia de 1 o 2, y lo que está en rojo es que no hay evidencia, lo que está en azul tiene evidencia a nivel de 4, pero todavía es una cosa que usamos. Y vemos aquí que la irrigación es una de las cosas que para sinusitis con pólipos o sin pólipos está bien recomendada. Los sprays tópicos de esteroides también recomendado. Una opción es usar agregarle el esteroide de alta concentración, las irrigaciones, como una opción. También vemos que en sinusitis con pólipos está bien recomendable los esteroides orales y no hay mucha evidencia para los pacientes con sinusitis sin pólipos. En los macrolidos tampoco no hay mucha evidencia para ninguno de los dos, pero sí es una opción en el postoperatorio, especialmente para pacientes que han tenido pólipos. Tampoco no hay mucha evidencia para darle a los pacientes antibióticos en el postoperatorio o en cualquier tiempo antibióticos tópicos o antihongos tópicos sin un cultivo. Sin un cultivo, dándole solamente antibióticos no vale la pena y no hay ninguna evidencia. Y al revés, hay evidencia en contra de hacer eso. Sobre los leucotrienos, es una opción específicamente a los pacientes con pólipos que también tienen asma, no tanto en los pacientes sin pólipos. En pacientes que tiene aspirin exacerbated respiratory disease, enfermedad respiratoria con sensitividad de aspirina, estos pacientes tenemos ya suficiente evidencia para ver que desensitización para aspirina ayuda el manejo de estos pacientes de largo plazo con todo lo demás que hemos hablado. Pero no es efectivo para pacientes sin pólipos. Sobre todo los demás productos, surfactantes, el miel de manuka, xilitol, todo eso, no hay suficiente evidencia, es nivel 4, pero no una cosa que evitamos, que decimos las personas que no lo usen. El propósito de cirugía es tener un paciente así, que ha fracasado el tratamiento médico, y quitar todas estas aceptaciones que vemos en blanco aquí, de los etmoides, hasta para limpiar bien la órbita, abrir bien el maxilar, si es necesario quitar
la membrana para que recrezcan, para que o se contraiga el maxilar, si están polipoides, igual el frontal y el esfinoide, para entonces producir cavidades como estas, donde tenemos abierto el área olfactorio que está aquí arriba. Antes estaba todavía abierto, pero bloqueado inferiormente por pólipos. Y también para introducir los tratamientos tópicos en estas cavidades, para enjuagar las cavidades, diluir las citocaínas, lavar las biofilms, agregarle antibióticos basados en cultivos si es necesario, y así controlamos a los pacientes. Estos pacientes son pacientes de otorrinos por vida, y no a confundir estos pacientes con la sinusitis aguda, que es otro problema totalmente diferente. Igualmente, no confundir estos pacientes que tienen exacerbación aguda, pero todavía tienen sinusitis crónica, porque esos pacientes se hacen cultivo, se tratan con antibióticos basados en el cultivo oral y topical, y muchas veces le agregamos esteroides orales para controlar la reacción inflamatoria. Y la idea es mantener estas cavidades que vemos aquí, todo normal. Tenemos un poquito de moco aquí claro, pero además aquí está el esfinoide, el maxilar está aquí a este lado, el frontal está aquí arriba y toda la almohada está quitada, y podemos ver que el área olfactorio que está aquí, este es lo que queda del conete medio, el área olfactorio pegado al tabique estatal, está totalmente normal y abierto para que el paciente tenga recuperación de su olfato, que es muy importante, claro, para muchos pacientes. Muchas gracias.